Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de historia y posmodernidad. Voy a iniciar la clase de hoy hablando de un autor, un filósofo llamado Slavoj Žižek, o Žižek también le dicen, en un texto sobre los posmodernos, la posmodernidad y el historicismo. Žižek entonces plantea que los posmodernos son los intelectuales de mayo del 68, que abandonaron la lucha por un cambio social global. Plantearon la transfiguración de la propia subjetividad bajo la influencia de Michel Foucault, de Gilles Deleuze, Jacques Derrida. Esos para Žižek son los inspiradores del pensamiento posmoderno. Corrientes de todas maneras vinculados a lo que se llama la filosofía de la posguerra, que tienen su gran influencia y renombre en mayo del 68 y en los años 70, que constituyendo lo que llamamos los ejes de los estudios culturales. Estudios culturales que están relacionados con la despolitización de la economía. Los posmodernos, dice Žižek, denunciaron por totalitarios la lucha de clases y el economicismo marxista. Estos intelectuales del 68 centraron su atención en temas secundarios como el de las identidades sexuales, el de los derechos de las minorías, la violencia de género y el calentamiento global. Entonces, igualmente apoyaron los procesos de subjetivación de las mujeres, de las parejas gay, de los indígenas, de los afrodescendientes, de las lesbianas, de los trabajadores precarios. Igualmente a esta lucha le dan importancia dentro del contexto de lo que se planteó como revolución cultural y social, a las luchas contra el racismo, el sexismo, la homofobia y el colonialismo. No cuestionan entonces el horizonte del capital que hace posible y estructura todas estas luchas. En el fondo, entonces, no hay una crítica centrada en el capitalismo. Entonces, el posmodernismo explica todos los fenómenos políticos y sociales recurriendo a la historia, reduciéndolos a las relaciones históricas de poder que le han dado origen. Este es un recurso metodológico llamado historicismo posmoderno, que han hecho de la historia el escenario único donde se despliega la experiencia humana, ignorando las condiciones ontológicas de esa experiencia, que se remite a la estructura trascendental del sujeto. El sujeto no se reduce jamás a los procesos históricos de subjetivación, como equivocadamente afirmaba Foucault. Proclama entonces Foucault la muerte del sujeto y reducir la subjetividad a la subjetivación. Entonces, el historicismo posmoderno renuncia al gesto político por excelencia, la universalización de intereses cayendo en un positivismo, en un relativismo que le impide formular una política emancipadora. Se hace entonces necesario recuperar una dimensión de universalidad capaz de hacer frente al capitalismo y a su otra cara inseparable, que son las democracias liberales parcialmente efectivas. Entonces, en este contexto de ideas hay una imagen que afirma Žižek del capitalismo con su rostro liberal. Entonces, el historicismo posmoderno ignora una serie de supuestos ontológicos con relación a los sujetos, al sujeto trascendental. Las revoluciones sin sujeto. Ese es el tema central de lo que plantea Žižek. El posmodernismo, entonces, es la herencia teórica, política, económica y cultural de mayo del 68. Importante, que colonizó las teorías y la práctica de la izquierda contemporánea y se ha convertido en la ideología hegemónica de la globalización. Entonces, lo importante hasta aquí lo que dice Žižek, de qué manera el posmodernismo es la ideología que ha tomado una dimensión hegemónica en lo que nosotros conocemos como el capitalismo globalizado neoliberal,
que tiene tres aspectos. Este posmodernismo tiene el nuevo espíritu que adquirió el capital después de mayo de 68 y que sí se llama capitalismo cultural, en el que las mercancías ya no son adquiridas con base en la utilidad, sino para gozar la experiencia de su consumo, en tanto que llenan nuestra vida de significado. Estamos hablando entonces de ese capitalismo mercantil que tiene una dimensión espiritual instalada en el goce de quien lo disfruta. Entonces ya las cosas no se disfrutan, no, las mercancías como tal no se disfrutan porque sean útiles, sino porque producen un goce, un disfrute mismo, y que ese es el gran significado que ese goce le da a nuestras vidas. Segundo, entonces, el tipo de pensamiento que expresa mejor el espíritu de mayo de 68 es la filosofía de Foucault, Deleuze y Derrida, dice él, que anticipan en la teoría lo que el capital había, lo que en el capitalismo había en la práctica. Tercero, el tipo de praxis política heredada de mayo del 68. Entonces, la praxis política que se ejerce hoy heredada de mayo del 68 en toda esta cultura posmodernista son las luchas antirracistas, las luchas por el movimiento feminista, el ecologicismo y la lucha por la descolonización. Entonces se abandonó la centralidad de la lucha de clases y fueron desaprobadas prácticamente, o más bien impulsadas por el multiculturalismo neoliberal. Entonces el nuevo espíritu del capital recuperó triunfalmente la retórica igualitaria y antijerárquica de mayo de 68, presentándose como en victoriosa rebelión libertaria contra los opresivos organizaciones sociales, por ejemplo, contra el capitalismo empresarial y socialismo realmente existente. Recuerde que mayo de 68 está dentro del contexto de la lucha bipolar de la Guerra Fría, donde hay dos mundos que chocan con dos propuestas de vida para los seres humanos, el capitalismo y el socialismo, que él llama realmente existente, es el de la Unión Soviética y toda su zona de influencia, para diferenciarlo del socialismo liberal que se construyó en países de Occidente como en Francia, España, etcétera, que no tiene nada que ver con el socialismo ruso. Eso es, pues, de todas maneras importante. El capital entonces se reorganiza sobre nuevas bases de, él las llama postfordistas, dando prioridad a los equipos de trabajo interactivos y no jerárquicos, dando prioridad a la flexibilidad laboral, a la producción no estandarizada, a la centralidad del trabajo inmaterial, que reemplazó la dominación industrial por otra más insidiosa. Entonces, el capitalismo como tal y el capital se transforman después de mayo del 68 y aparecen nuevas formas diríamos, de sometimiento del proletariado, que él llama posfordistas, porque el modelo fordista es el modelo clásico del trabajador de fábrica. Aquí hablamos de un tipo de trabajador diferente. El enemigo inmediato del capital industrial fue derrotado, pero fue reemplazado por una nueva forma de dominación que sí se llama el capitalismo posmoderno. Dice, ¿cuál es el truco de Foucault? El truco de Foucault es buscar en los orígenes mismos de Occidente un modo de subjetivación que escapara a las instituciones modernas con el fin de demostrar que la resistencia no necesariamente forma parte del juego de los poderes que combaten. Acude entonces a una imagen ficticia romantizada de Grecia en el siglo el siglo V antes de Cristo, y que alcanza de alguna manera a tener efectos hasta el siglo XVIII. Esa es una estrategia Foucaultiana propuesta y que la juventud asumió para escapar a las relaciones de saber y de poder que se planteaban en mayo de 68. Entonces, Foucault recupera de todas maneras un correlato de la sexualidad no reprimida del Pacific Cursor realizada por el Malinowski y Mead. Entonces, estamos hablando de cómo Foucault plantea una sexualidad no reprimida en contra de la propuesta del psicoanálisis y de la liberación de la sexualidad en ese orden de ideas que se planteó más del 68 como una sexualidad reprimida. Foucault entonces dice, Cixé es el nuevo Rousseau del siglo XX, que busca un sujeto impoluto capaz de eludir la subjetivación disciplinaria
como la gestión biopolítica de la posmodernidad. Un sujeto que puede ir más allá de las tecnologías modernas por medio de la aplicación de las tecnologías del yo, de subjetivación, que no recurren a las normas de convivencia social y política engendradas por el disciplinamiento de los cuerpos y tampoco a los modos de vida que requiere la gestión de la población. Entonces, para él no es posible eludir a través de trucos el poder que prácticamente arremeten las instituciones modernas contra el sujeto, contra los seres humanos. El capital y la democracia liberal entonces se ha totalizado, se convierte en una condición de posibilidad de vida, de acción para millones de personas en todo el planeta. Eso es, como quien dice, el verdadero triunfo del capitalismo después de la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín cae la otra opción llamada el socialismo real, que se planteaba como una experiencia de vida para los seres humanos. Y ya prácticamente después de la caída del muro de Berlín en el año 89, vemos lo que llama un triunfo total e imperial del capitalismo. Entonces, en lugar de buscar un sujeto que sea capaz de escapar a esas relaciones de poder, estas instituciones que hoy tenemos prácticamente no dejan margen de error ni línea de fuga a los seres humanos. Esta es una crítica entonces que hace Zizek a Foucault. Dice que esa figura del sujeto alternativo no tiene sentido, porque la mujer oprimida, el subalterno, la multitud, los pueblos colonizados, las sexualidades no heterocentradas, etcétera, operan como una opción diferente del sujeto oprimido. Opera como el mejor aliado del capital global y de su alter ego, la democracia liberal y multiculturalista. Entonces, estos sectores oprimidos, entre comillas, para Zizek, lo que le hacen es el juego al capitalismo neoliberal. La subjetividad entonces no se reduce a la subjetivación y los regímenes históricos de dominación se aplican a partir de un elemento que en sí mismo no es de carácter histórico. El problema tanto del pensamiento como de la política nacen a partir de mayo de 68, en su incapacidad para entender el estatuto ontológico del antagonismo, y que no puede ser explicado recurriendo a la historicidad del poder, como quiere Foucault, pero tampoco a la potencialidad inmanente del deseo, como quiere Deleuze. Para comprender entonces la naturaleza del antagonismo, debemos remitirnos a una instancia de carácter no histórica, la estructura trascendental del sujeto. Foucault entonces centra su análisis en las condiciones en que son producidas diferentes formas de subjetividad a través de su inscripción en relaciones de poder, dejando por fuera del radar a las condiciones no históricas o a los condicionamientos no históricos de la subjetividad, es decir, al historizar lo trascendental. Foucault reduce la subjetividad a los procesos de subjetivación, ignorando la dimensión ontológica que hace posible no solo las relaciones históricas de poder, sino el comportamiento de los propios sujetos. La subjetividad como el antagonismo son ámbitos que no pueden ser historizados. Escapan a cualquier tipo de análisis genealógico histórico. La genealogía debe ser entonces sustituida por una crítica de la ideología. Solo así es posible desarrollar una concepción trascendental de la subjetividad y escapar al relativismo en que hoy inevitablemente caen todas las propuestas postmodernas. El marxismo entonces se convierte en el enemigo de la izquierda, prácticamente, de esa izquierda postmoderna. Si se denuncia entonces las aporías del historicismo, tendencia de análisis crítico que se apoderó de la academia contemporánea. Entonces, para el historicismo, todas las exclusiones de género, raza, clase y sexualidad pueden ser explicadas recurriendo al análisis inmanente del modo en que esas exclusiones emergen en un momento determinado de la historia. El historicismo niega cualquier dimensión ontológica que puede explicar el fenómeno de la dominación y siempre desemboca en la premisa de Foucault de que ninguna resistencia está en posición de exterioridad frente al poder al que piensa derrotar. Así, el historicismo descarta la posibilidad misma de la lucha política, pues ella demanda necesariamente el recurso de una instancia ontológica que permite la universalidad. Entonces, para concluir, diríamos en ese contexto, la historia juega un papel fundamental como disciplina y como relato, que el posmodernismo quiere de alguna manera alinear a su favor.
criticando tres instancias de las que habla el documento que habíamos dejado de referencia. Estamos hablando del documento que tenían que leer para hoy, ese es que llamamos Los giros en la historia, la función social de la historia de la posmodernidad, un debate que no cesa, de John Jaime Correa. Eso es importante entonces traerlo a colación. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero que todo, el estatus de ciencia, que los posmodernos ponen en duda de la ciencia, de la historia, de la ciencia histórica. Segundo, el tema de la objetividad de la historia. Y tercero, lo más importante que ellos cuestionan es la veracidad de lo que se narra. Entonces, todo eso quiere decir o significa un ataque frontal contra la disciplina histórica. Y que dicen el señor Correa que al historiador le queda o obviar eso, es decir, ignorarlo o conocerlo profundamente. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es, de todas maneras, rechazar esa posición y, de alguna manera, obviarla en ese sentido, pero conocerla también en sus profundas dimensiones. O sea, que el enemigo hay que conocerle el rostro. De todas maneras, la tendencia posmoderna ha impactado negativamente la historia como ciencia o la aspiración de la historia a seguir construyéndose con un estatus científico. Eso es lo más importante. Es una pequeña introducción que quería hacer hoy para que iniciáramos la lectura de los informes. Recuerden que estamos en la última clase del curso de Pensamiento Histórico 2. Entonces, en ese orden de ideas, le vamos a dar la palabra hoy a la señorita Jessica Álvarez. Señorita Jessica Álvarez, muy buenas tardes, bienvenida a clase. ¿Cómo me le va? Jessica. Bueno, entonces, como Jessica no me responde, demos la palabra a Eliasid antes de que a Eliasid se le apague el celular. Eliasid, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Tienes la palabra. Bueno, como hoy no sé qué les pasa a la última clase, no sé. Nadie quiere hablar, entonces démosle la palabra a la señorita Kelly Joana. Kelly Joana, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay de nuevo? Me están ignorando, eso me tiene sorprendido. ¿Por qué no me contestan? Samir. Bueno, Juan Esteban, tiene la palabra, por favor. Le seré sincero en algo y la verdad no tengo nada que aportar en esta clase. Usted disculpará. Bueno, ¿viste el video al menos? Nada, profe, yo ahora ando enredado con el montón de ensayos que tengo y ando perdido. Incluso hoy fue que revisé el correo y me di cuenta de eso. O sea, tú tienes unas asignaturas en prioridad y a esta la tienes en el sótano. O sea, No, esta no es profe, de tu no es prioridad. eso, sino que no es eso, no es eso, no es eso. No toma No las va a cosas tener por ahí porque no es así. 30 minutos en 8 días para ver un video, para simplemente verlo. Por favor, no tiene presentación. Definitivamente no tiene presentación. Bueno, vamos a darle la palabra al que quiera tomarla. Juan Esteban, entonces, Melanie, por Profe, favor. Bueno, yo le quería decir que si me podía disculpar por el día de hoy, que no podré participar porque realmente me estoy sintiendo muy mal. Entonces yo estoy aquí en la clase, pero no podré participar, entonces espero que me pueda disculpar. bueno, no tengo más opción. Entonces, como nadie quiere hablar, demos por terminada la clase de hoy. Profe, ahí me escucha. Bueno, Juan Esteban, tiene la palabra. Ahí me escuchan bien. Te escucho bien, Juan Esteban. La historia requiere
asumir nuevos debates contemporáneos. Los problemas que asumen los historiadores los convertimos en objetos de investigación. Nos limitamos a referenciarlos desde un punto balance histórico o establecer contextos sociales, culturales e ideológicos. Este tipo de prevenciones nos acosan al momento de abordar problemáticas planteadas por el posmodernismo. De estos mismos enfoques historiográficos críticos que empezaron a tomar distancia del positivismo, se empezó a cuestionar que los hechos hablan por sí solos y se empezó a sugerir la necesidad de interpretarlos en un diálogo abierto con las demás ciencias sociales. Ya, gracias. Muy bien, excelente. ¿Quién más desea participar? Melanie, escuchamos, dale. Buenas tardes, profe. En el texto, tanto en el texto y en el video nos hablan del posmodernismo y cómo este en la actualidad está adherido a todo mecanismo. Profe, ¿me está escuchando? Sí, la estoy escuchando perfectamente. Perfectamente. Es que se escucha acá como un eco, bueno. Y cómo el posmodernismo está adherido a todo mecanismo de interpretación y acciones en la vida contemporánea. El posmodernismo es un movimiento filosófico que va naciendo a finales del siglo XX, que se destaca por buscar nuevas formas de pensamientos centralizados en el crecimiento del individuo. Este critica y está en contra de muchos pensamientos ambiguos. Como mencionan en el video, La Era del Vacío, el posmodernismo actualmente lo encontramos en todos los aspectos más íntimos de la vida humana, reinterpretación de la misma, y cuestionamientos e interrogantes diferentes sobre el pasado. Todo este cambio es debido a la revolución de la información y la tecnología en la que estamos inmersos hoy día. Actualmente todo revoluciona y varía desde reinterpretaciones sociales, culturales, económicas y políticas, y más recientemente ambientales. Al surgir nuevos problemas y maneras de interpretar que rigen la vida en masas desde el posmodernismo, aparecen nuevas interrogantes hacia la historia, que continúan siendo, como mencionan en el texto, objetos de debates y de revisiones, ya que al ser la historia una disciplina abierta y sucesiva y autorreflexiva desde el posmodernismo, se plantea que deben existir nuevas herramientas y visiones críticas hacia lo que ya está estudiado del pasado. Al momento de variar estos nuevos conocimientos y análisis, no solo se cuestionan aspectos del presente, sino también de ese pasado. Con la posmodernidad surgen, como ya mencioné, interrogantes sobre la veracidad de los acontecimientos y sobre el verdadero funcionamiento de la historia. Mencionan que han aparecido nuevos giros para dar sentido a las investigaciones históricas. Se indagan las exclusiones sociales, como lo hace la microhistoria, y se indagan las problemáticas y estigmas culturales. Y sobre todo, desde la historia, se intentan llenar vacíos y silencios en los procesos de construcción de las identidades. Nuevas reinterpretaciones sobre lo que es el concepto de cultura y el significado de las constantes interacciones sociales e individuales. Tanto en el video como en el texto también nos hablan de lo que es el relativismo y el escepticismo, factores esenciales en la posmodernidad.
Nos mencionan que el relativismo, tal como dicen en el texto, elimina cualquier manera dogmática de distinguir alguna verdad como la única. Y el escepticismo nos abre las puertas hacia nuevas estrategias y métodos de análisis desde lo que ya conocemos. Lo importante de dudar e impartir nuevas rutas que nos guíen a nuevos conocimientos. Nos mencionan que ahora mismo existen críticas constructivas desde lo ya construido de los discursos históricos ya pasados y ya escritos. Un estudio riguroso que debe existir de la historia desde la posmodernidad en este presente nos señala la importancia de un diálogo constante con el pasado y las nuevas formas y herramientas de analizar la historia, como lo son, como ya mencioné, la microhistoria, la historia desde abajo, la historia de los vencidos y los problemas de la cotidianidad. Ya, pues. Muy bien, Melanie. Excelente. Demos la palabra a Kelly. Kelly, ¿estás por ahí? Sarai, ¿quieres hablar Sí, ahí? profe, aquí estoy. Bueno, Kelly, te escuchamos. Bueno, el aporte que voy a hacer es qué es el posmodernismo, como hablan en las lecturas y en el video. El posmodernismo es un movimiento cultural, artístico y filosófico que rompe con las características del modernismo. En este sentido, establecido como nuevas formas de comportamiento del consumismo y el individualismo. En el video nos hablan de aquel individualismo donde ya, valga la redundancia, el individuo se centra, digamos que de cierta forma, en ese ámbito narcisista, en el yo, y deja de lado ya el individuo como un ser social o como un grupo en sí, centrándose en sus necesidades de la hora. También dice que la globalización y la tecnología han sido dos herramientas fundamentales en el establecimiento del nuevo paradigma. La primera, tras la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo, han servido para expandir y consolidar el modelo capitalista y de consumo por muchas partes del planeta. Y la segunda, la tecnología, por su parte, revoluciona el mundo de la información y establece unos escenarios de comodidad sin precedentes. En el video habla que hace siglos se produjo la primera revolución individualista con la llegada de la cultura de la modernidad, que hoy en día el autor dice que estamos atravesando una nueva fase del individualismo occidental. Trata de una fractura de la socialización disciplinaria en Kelly, se le fue la señal. Bueno, continuemos mientras Kelly organiza la conectividad. Demos la palabra a Sarai. Sarai, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Bueno, no me contesta. Bueno. Entonces, quiero recordarles que hasta el 15 de noviembre tienen plazo para mandar
el ensayo final, el informe final, que recuerden que lo redujimos a una expresión simple, y es que usted recoja los 5 ensayos mejores que usted considere, los meta en un solo documento y los envíe. Ya varios lo han enviado, entonces no, si yo lo envío, yo lo cojo y lo registro de todas maneras, me lo manda a mi correo, le pongo la nota y listo. La idea es que no, si usted no manda ese ensayo final, puede perder esta materia, se lo digo sinceramente, porque esa nota es el 50% de lo que es el 100% de esta nota. Recuerde que aquí estamos colocando una sola nota. ¿Listo? Eso es importante que lo tenga en cuenta. Señorita Luisa, bienvenida. ¿Cómo me le va? Buenas tardes, profe. Señorita Luisa, ¿usted tiene algo que decir con relación al video o al documento que damos para hoy? ¿Tiene algo? Profe, no, nada. Qué pena. Bueno, entonces veo que hoy ya no se puede hacer más nada y no podemos seguir la clase, porque de todas maneras la idea es que ustedes me presentaran las lecturas, si vieron el video, que alguna cosa que le haya llamado la atención del video, pero veo que ustedes ya están prácticamente en vacaciones, es decir, no se conectaron con lo que había que hacer en esta última clase. Entonces yo no los puedo forzar ni nada, además este grupo es muy numeroso, nada más están ustedes 7. Entonces doy por terminada la clase de hoy y espero el informe, de todas maneras el informe final antes del 15 de noviembre. Si no llega el informe en esa fecha, entonces doy por dado de que, valga la redundancia, no se presentó. Entonces nos vemos el próximo año. Si es que alguno de ustedes toma alguna de las asignaturas que quedan pendientes conmigo. Listo, ¿alguien quiere agregar? Profe, ¿cuál sería el último informe? Sobre la lectura y el video que usted mandó, el último. No. El informe Sobre final. todo el semestre. Ah, ok. Debe escoger los 5 y no me lo mande. Si me manda los 5 informes separados, doy como que por presente que no me mandó el informe, porque la idea es que de un paquete hay todos los 5 informes con su carpeta bien organizada, portada, el índice o la tabla de contenido y listo, eso es todo. Eso no se demora usted más de media hora haciéndolo. Si ya tiene los informes, no organizarlo y enviárselo a la profesora. Listo, profe. Yo creo que no hay más complique. Listo. Entonces, nos vemos el próximo año. Que pasen una feliz Navidad y unas felices vacaciones. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy bien. A ustedes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Dios los bendiga siempre.